Vamos a ver a continuación el tema correspondiente a la enfermedad intersticial. La enfermedad intersticial, como ya sabéis, engloba más de un centenar de entidades que son entre ellas muy parecidas clínicamente, algunas fisiopatológicamente, y además se asemeja mucho el diagnóstico y el tratamiento en muchas de ellas. Por lo tanto, para el examen MIR es una patología muy compleja por el gran número de entidades que lo engloban, pero de la que podemos extraer una serie de resúmenes, una serie de claves y estudiar las más importantes para que sea realmente rentable el estudio de la patología intersticial, puesto que es un tema preguntado, pero no es de los más importantes. La patología intersticial, por lo tanto, tenéis que saber que son todas aquellas enfermedades cuyo responsable es el intersticio pulmonar. La lesión responsable está en el intersticio pulmonar. El intersticio, como ya sabéis, forma parte de la membrana alveolo-capilar y este intersticio es en el que se pueden depositar determinadas sustancias, que se puede engrosar o que se puede fibrosar y aparecer, por tanto, cualquier patología intersticial. El intersticio, por tanto, forma parte de la membrana alveolo-capilar y es el tejido de sostén del pulmón. Como os digo, es muy complejo estudiar todas las entidades una por una que engloban la patología intersticial y nosotros consideramos que puede ser por lo menos eficiente si hacemos una serie de esquemas para poder tener los puntos básicos que nos puedan orientar a la hora de que nos hablen de una enfermedad intersticial y poder por lo menos excluir algunas de ellas. Cuando se pregunta la enfermedad intersticial en el MIR, normalmente se cuenta un caso clínico y se pregunta cuál es el diagnóstico. Vamos a saber, por la clínica que nos comentan, que es una enfermedad intersticial y a través de determinados puntos claves vamos a poder saber de qué enfermedad, de qué entidad nos están hablando. También tenéis que saber que no todas las enfermedades intersticiales tienen la misma relevancia en el examen MIR. No todas han sido preguntadas y además no han sido preguntadas de la misma manera. Si queremos hacer un estudio muy rentable del MIR, de la patología intersticial, no debemos olvidar repasar y estudiar en profundidad sobre todo 4 entidades, 4 patologías intersticiales, que son fundamentalmente la fibrosis pulmonar idiopática, la histiocytosis X, la linfangioleiomyomatosis y la sarcoidosis. Estas son las 4 enfermedades que tenemos que repasar, por lo menos en profundidad, si no queremos repasar el resto porque no tenemos tiempo, pero sí estas porque son las más preguntadas. Como os digo, la enfermedad intersticial, el problema es que la diferencia entre muchas de ellas clínicamente y en el diagnóstico es mínima, a no ser que usemos la anatomía patológica. Pero tenéis que saber que para el día del examen MIR es muy importante la epidemiología que os cuenten del caso clínico. Es decir, si la enfermedad intersticial de la que os están hablando afecta a un varón o a una mujer, si afecta a un paciente joven o afecta a un paciente adulto, si nos hablan de un paciente fumador o nos hablan de un paciente no fumador. En función de ello tendremos determinadas sospechas para poder pensar de qué entidad nos están hablando. Entonces, como os digo, vamos a pasar a ver una serie de esquemas que son muy importantes o que consideramos de gran ayuda para que podáis por lo menos descartar algunas de las opciones que os vengan en las respuestas de las preguntas de patología intersticial. Los esquemas más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de estudiar la patología intersticial es el predominio de la afectación del pulmón, es decir, si predomina la afectación en los campos superiores o en los campos inferiores. Otro esquema muy importante es el lavado broncoalveolar, si es diagnóstico de certeza o si es orientativo. Y por último, determinados patrones o descripciones radiológicas típicas de determinadas enfermedades intersticiales, que si nos las comentan en un caso clínico va a ser bastante candidato si nos viene una descripción radiológica típica a que ese paciente tenga una entidad, una enfermedad intersticial concreta. Entonces, dentro de los esquemas, el primero de ellos, de los importantes, es dónde predomina la afectación intersticial, es decir, dónde vemos la patología intersticial, si predomina en las bases o predomina en los vértices del pulmón. Si nos hablan de que el paciente tiene una patología intersticial de predominio en los campos superiores, como ya sabéis,
tenemos la regla mnemotécnica de Freeness, es decir, cada una de las letras de la palabra Freeness va a englobar una enfermedad intersticial cuya afectación predomina en los campos superiores. La F será de fibrosis quística, no confundir con la fibrosis pulmonar idiopática, que es de las más preguntadas y que predomina en las bases. La I es de histiocytosis X, la T es de tuberculosis, la N es de neumonitis por hipersensibilidad, pero en la forma crónica, no en la forma aguda. La forma aguda ya veremos a continuación que predomina en los campos inferiores. La E es la afectación intersticial correspondiente a la espondilitis anquilosante, la S es de silicosis, la primera S es la silicosis, pero también, al igual que ocurría en la neumonitis por hipersensibilidad, en la forma crónica, no en la aguda. Y la segunda S de la palabra fitness es la que acontece o la enfermedad, la afectación que aparece en los pacientes con sarcoidosis. Por lo tanto, recordad la regla fitness para saber qué enfermedades, algunas de las enfermedades intersticiales cuya afectación predomina en los campos superiores. Pero también tenemos determinadas enfermedades intersticiales que predominan en los campos inferiores, como puede ser la fibrosis pulmonar idiopática, la silicosis en la forma aguda, la neumonitis por hipersensibilidad en la forma aguda o la asbestosis. Es decir, este esquema es muy importante porque si nos hablan de un paciente de cualquier edad que nos dicen que la afectación predomina en lóbulos inferiores, podemos descartar, en este caso, las opciones que contengan todas aquellas enfermedades cuyo predominio es en los campos superiores. Otro dato que podemos tener en cuenta son si nos hablan que nuestro paciente que tiene una enfermedad intersticial se asocia o no a un neumotórax. Las enfermedades intersticiales que se asocian a neumotórax, como ya sabéis, son tanto la histiocytosis X como la linfangioleumiomatosis. La histiocytosis X, al menos un 25% de los pacientes a lo largo del curso de la enfermedad va a padecer al menos un episodio de neumotórax. Y esto es aún más frecuente en los pacientes que tienen linfangioleumiomatosis, en los que al menos el 50% va a presentar un episodio de neumotórax. Otro esquema a tener en cuenta es si nos hablan de anatomía patológica en la que aparecen granulomas. Si nos dicen que tiene granulomas, hay determinadas enfermedades intersticiales que tenéis que conocer que es frecuente la presencia de granulomas, como son la sarcoidosis, la silicosis, la neumonitis por hipersensibilidad en la forma crónica, la histiocytosis X o las vasculitis, como puede ser el Wegener o el Churg-Strauss. El segundo esquema más importante es aquel del que vamos a extraer información según sea el lavado broncoalveolar. Al hacer un lavado broncoalveolar podemos encontrar dos tipos de datos. Aquellos en el que el lavado broncoalveolar nos establezca el diagnóstico de certeza de la enfermedad, es decir, solo con el lavado broncoalveolar sabemos que ese paciente tiene una determinada enfermedad intersticial, o aquellos en los que es orientativo. Entonces, en función de ello, tenemos que saber aquellas enfermedades en las que, si nos dicen un determinado lavado broncoalveolar, ese paciente solo puede tener esa enfermedad y, por lo tanto, solo con el lavado broncoalveolar establecemos el diagnóstico y no necesitamos hacer ningún tipo de prueba diagnóstica más. ¿En qué enfermedades el lavado broncoalveolar es de certeza? Pues, por ejemplo, si nosotros en el lavado broncoalveolar obtenemos material que en la citología sea positivo para malignidad, es decir, encontramos células tumorales, un lavado broncoalveolar con células tumorales es que nuestro paciente puede tener o bien una linfangitis carcinomatosa, un carcinoma bronquiolo alveolar o bien un linfoma pulmonar. Si en el lavado broncoalveolar encontramos más de un 5% de células de Langerhans, o también denominadas células CD1 o antiguamente también denominadas células OKT6, lo que nos indica es que nuestro paciente tiene una histiocytosis X, también conocida como histiocytosis de Langerhans. Si encontramos a continuación un lavado broncoalveolar en el que nos hablan que el material obtenido a través del lavado
es un material lechoso, un material proteináceo que tiene una tinción Pas positiva, nuestro paciente lo que tiene es una enfermedad intersticial que se denomina proteinosis alveolar. Y si encontramos también en el lavado broncoalveolar más de un 25% de las células son eosinófilos, nos encontramos ante una eosinofilia pulmonar. Es decir, si nos hablan de lavado broncoalveolar con cualquiera de estos 4 tipos celulares, podemos decir que tienen las enfermedades de las que hemos hablado a continuación. Pero por otro lado, tenemos los pacientes en los que el lavado broncoalveolar no nos establece el diagnóstico de certeza, pero sí que nos ayuda a tener un dato más que nos oriente a afiliar la enfermedad que padece. Entonces, esto va a ser aquellos lavados broncoalveolares en los que va a haber un predominio celular, pero este predominio celular no nos va a dar, a diferencia de lo que vimos anteriormente, el diagnóstico de certeza. Entonces, si encontramos pacientes en los que haya un predominio celular de neutrófilos, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos ante una fibrosis pulmonar idiopática, una neumonitis por hipersensibilidad, pero en la forma aguda, o una bronquiolitis obliterante. Pero si nos hablan de un predominio celular de linfocitos, si estos linfocitos son CD4, es más frecuente que esto acontezca en la sarcoidosis, pero si estos linfocitos son los CD8, lo más frecuente es que estemos ante enfermedades como pueda ser la neumonitis por hipersensibilidad, pero en la forma crónica. Es decir, recordad, neutrófilos en la neumonitis por hipersensibilidad en la forma aguda y en la forma crónica los linfocitos CD8. Y por último, el último esquema que tenemos que tener en cuenta es aquel que nos habla de los patrones radiológicos o las descripciones radiológicas típicas. Es decir, es muy raro que en el examen MIR nos pongan una foto, una fotografía, una radiografía de una enfermedad intersticial, pero sí que nos pueden hablar, nos pueden describir una placa. Si nos hablan o nos describen las placas de las que vamos a hablar a continuación, es orientativo y mucho más a que ese paciente tiene determinadas enfermedades que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué patrones tenemos que tener o qué descripciones radiológicas tenemos que conocer para poder saber si nuestro paciente tiene una determinada enfermedad intersticial? Pues mirad, por ejemplo, si nos hablan de un paciente que tiene un patrón intersticial y nos dicen que tiene calcificaciones pleurales, eso es muy orientativo y muy sugestivo de que el paciente pueda tener una asbestosis. Placas pleurales, placas de asbestosis. Si nos dicen que nuestro paciente tiene un patrón intersticial y que tiene además adenopatías ciliares o mediastínicas, que normalmente son bilaterales y simétricas, es más orientativo a que nuestro paciente lo que tiene es una sarcoidosis. Y así lo han preguntado muchísimas veces en el examen MIR. Otro patrón puede ser si nos dicen que el paciente tiene adenopatías calcificadas en cáscara de huevo, muy sugestivo de silicosis, aunque también puede ocurrir en la sarcoidosis. Otro patrón es si nos dicen que en la radiografía hay imágenes en dedo de guante, sugestivo de que el paciente tiene una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Si nos dicen que tiene una imagen en negativo del edema agudo de pulmón, es muy sugestivo y también preguntado de neumonía eosinófila crónica. Si nos lo dicen en positivo y no es un edema agudo de pulmón, es sugestivo de una proteinosis alveolar. Y por último, si nos hablan de que tiene un patrón intersticial con masas o nódulos múltiples y cavitados, tenemos que tener en mente la enfermedad de Wegener. A continuación vamos a ver las 4 entidades, las 4 enfermedades intersticiales más preguntadas en el examen MIR, pero no por ello tenemos que dejar de repasar el resto. Vamos a empezar por la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, como debéis conocer, es una enfermedad que es más frecuente en varones y que es más frecuente en pacientes en edad adulta, es decir, el comienzo de los síntomas suele empezar entre los 50 y los 60 años. La clínica de los pacientes que tienen una fibrosis pulmonar idiopática comienza con una disnea crónica y progresiva, es decir, mayor limitación con el tiempo a menores esfuerzos.
También estos pacientes pueden tener una tos seca. No olvidemos que la enfermedad intersticial no tiene ocupación de los alveolos, por lo tanto, al no estar ocupados los alveolos, la tos que tienen estos pacientes es una tos seca. En la auscultación pulmonar podemos encontrar determinados signos clínicos y el más característico de ellos es la presencia de crepitantes en las bases, crepitantes de despegamiento, también crepitantes conocidos como tipo velcro, es decir, iguales que cuando nosotros separamos las dos superficies del velcro. Y también podemos encontrar unos signos extrapulmonares como pueden ser las acropaquias. Las acropaquias en el MIR, si nos habla de un paciente que tenga acropaquias en neumología, nos tiene que orientar fundamentalmente hacia dos entidades. O bien que el paciente tenga acropaquias por ser un síndrome paraneoplásico de un cáncer de pulmón, o bien porque el paciente pueda tener una fibrosis pulmonar idiopática. Puede aparecer en más enfermedades, pero para el MIR estas dos son las más importantes. ¿Cuál es la fisiopatología de una fibrosis pulmonar idiopática? Pues es similar a la del resto de enfermedades intersticiales. Vamos a ver en las pruebas de función respiratoria un patrón restrictivo de origen parenquimatoso. Vamos a ver también en el test de la difusión que va a estar disminuido, porque ya vimos que una de las causas podría ser la enfermedad intersticial, todo aquello que engruese o que fibrose el intersticio va a producir una disminución de la difusión. ¿Y cómo se manifiesta la disminución de la difusión? Pues clínicamente se manifiesta con una hipoxemia con el esfuerzo físico. Es decir, en reposo la gasometría es normal, pero estos pacientes quedan hipoxémicos con el esfuerzo, como vimos en el primer tema de fisiopatología. La radiología que podemos encontrar en estos pacientes típica es un patrón intersticial, basal y periférico. Ya lo vimos en los esquemas principales de la enfermedad intersticial, que es una enfermedad que predomina en bases y la afectación comienza por ser periférica, aunque luego se va a ir extendiendo, va a afectar también a las zonas centrales e incluso a los lóbulos medios o también a los vértices del pulmón cuando la enfermedad se hace más extendida. Radiológicamente tenéis que conocer que podemos encontrar en un TAC pulmonar de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática dos signos radiológicos diferentes. Vamos a encontrar áreas de panalización que lo que nos indica es que hay zonas de destrucción, se ve una zona como si fuera el panal de una abeja y también podemos ver zonas de vidrio deslustrado. Las zonas de vidrio deslustrado lo que nos indica es que hay una zona inflamada. Cuando esta enfermedad comienza a desarrollarse, lo que se asienta sobre el pulmón es la zona de vidrio deslustrado, una zona inflamatoria que va a ser sustituida por una zona de panalización y así va a ir progresando la enfermedad. Lo que ocurre es que esta enfermedad cuando la diagnosticamos ya es crónica, por lo tanto, todo paciente que nos hablen que en la radiología de una fibrosis pulmonar idiopática no va a haber un predominio de las zonas en vidrio deslustrado, sino lo que va a haber es un predominio de las zonas de panalización. Pero recordad que primero esas zonas que ya están destruidas, que ya hay una zona de panalización, previamente eran zonas de vidrio deslustrado. Pero el TAC típico de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática ya establecidas es zonas de escaso vidrio deslustrado con importantes zonas de panalización. La histología tenéis que recordar, por lo tanto, que tiene una afectación heterogénea y parcheada, que puede haber fibrosis y panalización y la inflamación linfoplasmocitaria e hiperplasia de los neumocitos tipo 2. La fibrosis pulmonar idiopática, recordad que también se puede denominar neumonía intersticial usual. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues la vamos a diagnosticar a través de una biopsia pulmonar por toracoscopia. Recordad, es una enfermedad de predominio basal y periférico, por eso la biopsia se hace por toracoscopia. Lo que ocurre es que es un procedimiento muy invasivo y en pacientes que cumplan una serie de requisitos se puede ahorrar esta prueba diagnóstica si los cumplen todos. Es decir, se acepta el diagnóstico de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática si el paciente nos cuenta una clínica típica, es decir, disnea crónica y progresiva de más de 3 meses de evolución. Si el paciente cumple con la epidemiología típica, es decir, una persona que sea mayor de 50 años. Si tenemos un estudio funcional compatible, es decir, vemos un patrón restrictivo parenquimatoso y un test de la difusión disminuido.
Si tenemos una radiología compatible, es decir, un patrón intersticial en bases o un TAC con predominio de panalización y escasas zonas de vidrio exustrado. Si el lavado broncoalveolar, como vimos, hay un predominio de neutrófilos y la biopsia transbronquial, si la hacemos, no tiene granulomas y hemos excluido otras causas que puedan ser responsables de la clínica que tenga el paciente. Solo si cumple todos estos requisitos podemos decir que el paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática sin necesidad de hacer una biopsia pulmonar. Y el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, tenéis que saber que no hay ningún tratamiento eficaz, que se pueden dar tratamientos puntuales con corticoides o incluso inmunosupresores, el más utilizado la azatioprina, pero que ninguno es eficaz. Que estos pacientes deben abandonar el tabaco y si están en estadios muy avanzados pueden ser susceptibles o candidatos a realizar un trasplante pulmonar. La siguiente enfermedad que vamos a ver es la histiocytosis X. La histiocytosis X tenemos que recordar la epidemiología. Es más frecuente en varones, es más frecuente en jóvenes y sobre todo es más frecuente en pacientes fumadores. Entonces, si nos hablan de un paciente joven, fumador y varón y una enfermedad intersticial, es bastante probable que nos estén preguntando por la histiocytosis X. La histiocytosis X también se denomina histiocytosis de células de Langerhans y tiene una afectación extrapulmonar característica, al igual que lo tenía la fibrosis pulmonar idiopática con las acropaquias, que en el caso de la histiocytosis X son las lesiones óseas en los huesos planos, sobre todo en la calota. La fisiopatología es similar a la de la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, es un trastorno restrictivo, pero que también, como vimos en la primera vuelta, en el tema de fisiopatología, también puede cursar con un patrón obstructivo. Pero, como es una enfermedad intersticial, el test de la difusión va a estar siempre disminuido, como toda enfermedad intersticial. Pero recordad que la histiocytosis X no solo puede cursar con un patrón restrictivo, sino que también nos pueden hablar de un paciente con un patrón intersticial y luego que tenga en la espirometría un patrón funcional obstructivo. La radiología típica de un paciente con histiocytosis X es la presencia de nódulos y quistes de predominio en lóbulos superiores. Ya vimos que la afectación de la histiocytosis X estaba recogida dentro de la regla mnemotécnica de fitness y por tanto predominaba la afectación intersticial en los lóbulos superiores. Y también vimos dentro de los esquemas que es muy frecuente la aparición de neumotoras a lo largo del curso de la enfermedad. En al menos un 25% de los pacientes presentan por lo menos un episodio de neumotoras. El diagnóstico es más sencillo que el diagnóstico que se hace de la fibrosis pulmonar idiopática. Es verdad que tenemos que tener una clínica compatible, un patrón funcional compatible, pero nos va a ayudar mucho el lavado broncoalveolar, porque en este caso, en el caso de la histiocytosis X, recordar que el lavado broncoalveolar es diagnóstico y es diagnóstico de certeza porque aparecen en el lavado broncoalveolar más de un 5% de células de Langerhans o de células linfocitos CD1 o también denominadas antes células OKT6. El tratamiento, por tanto, no hay tratamiento eficaz y lo que se recomienda es el abandono del tabaco. Pero no olvidéis, histiocytosis X, enfermedad intersticial que predomina en varones jóvenes fumadores, la presencia de una afectación extrapulmonar como es las lesiones en los huesos, sobre todo de la calota, y que el diagnóstico nos basta con que el lavado broncoalveolar conserve la presencia de más de un 5% de células de Langerhans. A continuación vamos a ver otra enfermedad intersticial también preguntada, de las más preguntadas en el examen MIR, que es la linfangioleiomyomatosis. La linfangioleiomyomatosis la podemos equiparar entre comillas a la histiocytosis X porque tiene algunos puntos en común. Los puntos en común que tiene es que la afectación es más frecuente en pacientes jóvenes que en este caso van a ser un predominio de mujeres.
Antes la histiocytosis X, predominio de varones, la linfangioleiomyomatosis, predominio de mujeres. De mujeres, en este caso, normalmente no fumadoras. La linfangioleiomyomatosis, como dice su propio nombre, es la proliferación de músculo liso y linfático pulmonar. Y también se caracteriza por la formación de quistes en el parénquima pulmonar. Como ya digo, es una enfermedad que se relaciona mucho con los trastornos hormonales y por lo tanto es más frecuente en mujeres jóvenes, es decir, en mujeres antes de que comience la menopausia. Al igual que la fibrosis pulmonar idiopática, teníamos las acropaquias como manifestación extrapulmonar, las lesiones en los huesos de la calota en la histiocytosis X, en la linfangioleiomyomatosis es más frecuente la afectación extrapulmonar consistente en la presencia de angiomiolipomas renales. La fisiopatología es similar a las dos anteriores. Tiene un trastorno de la difusión al ser una enfermedad intersticial y por lo tanto va a cursar la clínica con hipoxemia con el esfuerzo físico. Y en las pruebas de función respiratoria en la espirometría lo que vamos a encontrar es un patrón obstructivo con un aumento de la capacidad pulmonar total. En la radiología, al igual que la histiocytosis X, es característico la presencia de quistes. En este caso suelen ser quistes de paredes finas y también, al igual que la histiocytosis X, es frecuente la asociación con neumotoras. En este caso, al menos un 50% de los pacientes que tienen linfangioleiomyomatosis presenta al menos un episodio de neumotoras. Pero, como también hay proliferación del tejido linfático, no solo puede haber neumotoras, sino que también puede haber kilotoras. El diagnóstico lo vamos a establecer como toda enfermedad intersticial con clínica compatible, estudio funcional compatible, estudio radiológico compatible y también podemos encontrar la positividad ante los anticuerpos HMB45, que son los que van a interaccionar con las células de la linfangioleiomyomatosis. Pero aún así también podemos establecer el diagnóstico por biopsia pulmonar por toracoscopia. El tratamiento de los pacientes que tienen linfangioleiomyomatosis hay que recordar que normalmente está orientado al supuesto trastorno hormonal que pueden tener las pacientes. Y por lo tanto el tratamiento puede ser bien el tratamiento médico con progesterona, con análogos de la LH-RH, la oforectomía o incluso en algunos de los casos en estadios avanzados puede ser el trasplante pulmonar. Y por último vamos a ver la cuarta entidad más preguntada de la enfermedad intersticial en el MIR, que es la sarcoidosis. La sarcoidosis hace años que no la preguntan, lo que pasa es que ha sido preguntada todo lo que se podía relacionar con ella, tanto la prevalencia, la clínica, a qué órganos suele afectar, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. Por lo tanto, es una enfermedad que es recomendable estudiar en profundidad. La sarcoidosis es una enfermedad que, como ya sabéis, es multisistémica, es decir, no solo afecta al pulmón. Es una enfermedad granulomatosa, por tanto, multisistémica de etiología desconocida. Sí que se ha visto que estos pacientes tienen una alteración en la inmunidad celular. Y la prevalencia, tenéis que recordar la epidemiología, que es más frecuente en mujeres, que es más frecuente en mujeres jóvenes y sobre todo en mujeres de raza negra. Las formas de presentación clínica son sobre todo dos, la forma aguda y la forma crónica. La forma aguda en un 25% de los casos y la forma crónica en la mayoría de ellos, que es en un 75% de los casos. Como ya hemos dicho, es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano y también, por tanto, puede afectar al pulmón en forma de enfermedad, entre otras, intersticial. Entonces, recordad, la forma crónica es la más frecuente y puede afectar a cualquier órgano. La forma aguda es importante que recordemos las dos formas de presentación aguda, porque la han preguntado varias veces en el MIR. Y son dos síndromes, el síndrome de Löfgren y el síndrome de Herford-Waldenström. El síndrome de Löfgren consiste en los pacientes en los que el debut de la sarcoidosis consiste en fiebre, artralgias, eritema nodoso y adenopatías ciliares bilaterales y simétricas.
Y por otro lado, la otra forma de presentación, el otro síndrome de presentación de forma aguda es el síndrome de Hereford-Waldenström, o también conocido como fiebre uveoparotidia, que consiste en la presencia de fiebre, uveitis, parotiditis y parálisis facial. Conociendo ya en qué consiste la enfermedad, las formas de presentación clínica, vamos a ver cuál es la fisiopatología, que al ser una enfermedad intersticial hay una disminución de la difusión y por tanto una hipoxemia con el esfuerzo físico, y en la espirometría podemos encontrar normalmente un patrón restrictivo parenquimatoso. Pero también podemos encontrar, igual que ocurría en la histiocytosis X y en la linfangilomiomatosis, un patrón obstructivo si hay afectación endobronquial. Por lo tanto, aquí no es exclusivo a la presencia, al igual que en las dos enfermedades anteriores, de un patrón funcional restrictivo, sino que también puede haber un patrón funcional obstructivo. La radiología de la sarcoidosis es importante conocerla para el MIR, y no solo los signos más característicos, sino también los estadios radiológicos, porque además en función de ellos se puede establecer el tratamiento o no. La radiología típica de la sarcoidosis es la presencia de un patrón intersticial que predomina en los lóbulos superiores, ya lo vimos en la regla mnemotécnica de fitness, y la presencia de adenopatías iliares y mediastínicas, bilaterales y simétricas, que es muy sugestivo si nos dicen esto en una pregunta de MIR, si nos describen este patrón típico de que nos estén hablando de una sarcoidosis. Y dentro de la sarcoidosis, como digo, no solo tenemos que conocer cuál es el patrón típico, sino también los estadios radiológicos, que son 4. El estadio 1 es cuando el paciente solo se objetiva en la radiografía las adenopatías iliares. Estadio 2 es cuando además de las adenopatías iliares vemos la afectación intersticial. El estadio 3 es cuando desaparecen estas adenopatías y solo queda la afectación intersticial. Y el estadio 4 es el estadio final, que es compatible con cualquier estadio final de cualquier enfermedad intersticial en la que se objetiva la presencia de fibrosis pulmonar. El diagnóstico de la sarcoidosis se establece con la clínica, la radiografía, el estudio funcional compatible, pero sobre todo con la biopsia, en la que en la biopsia lo que vamos a encontrar es la presencia de granulomas no necrotizantes. Y por último, tenemos que conocer, muy importante para el MIR, a qué pacientes que tienen sarcoidosis debemos tratarles y a quiénes no. Los pacientes que tienen sarcoidosis se tratan con corticoides, pero no a todos los pacientes con sarcoidosis deben ser tratados. Por lo tanto, es muy importante saber a cuáles tenemos que tratar y a cuáles no, porque nos lo pueden preguntar. Podemos tener aquí, o debemos tener, dos conceptos claros. Si tenemos un paciente que tiene un estadio radiológico 2 o mayor, es decir, la presencia de adenopatías iliares y afectación parenquimatosa siendo un estadio 2, o la afectación solo parenquimatosa siendo un estadio 3, o la fibrosis pulmonar siendo un estadio 4, si además tienen un estudio funcional compatible o tienen clínica de afectación pulmonar, estos pacientes deben ser tratados con corticoides. Y por otro lado, el segundo de los casos son aquellos pacientes que tengan afectación producida por la sarcoidosis en órganos vitales. Es decir, pacientes que tengan afectación neurológica, pacientes que tengan afectación cardíaca, que tengan afectación cutánea extensa o que tengan la presencia de hipercalciuria o hipercalcemia persistente, no transitoria, persistente, son también candidatos a recibir tratamientos con corticoides. Es muy importante porque esto lo han preguntado muchas veces o varias veces en el examen MIR, a qué pacientes con sarcoidosis deben ser tratados. Por lo tanto, recordar aquellos en los que algún órgano vital esté afectado o aquellos en los que, según la afectación radiológica, estén en estadios 2, 3 y 4, siempre que se acompañen o bien de síntomas o bien de alteraciones funcionales.